Hola a todos, en esta oportunidad pues vamos a explicar la tarea de la semana número 1 del tercer parcial que estaba pendiente. Em, Pueden buscar en la plataforma Schoology em, la publicación que voy a hacer tanto del documento PDF con la solución de los ejercicios como del video, ¿verdad? Para que puedan ver la explicación. Es muy importante que por el grado en el que ustedes están no se conformen solamente con el documento PDF donde están las soluciones, sino también por ver el video, ¿verdad? Recuerden que ustedes están en un proceso de preparación que los está, pues digamos, valga la redundancia, preparando para los grados de bachillerato. Entonces es muy importante que la explicación del tema la vean. Bien, el primer ejercicio de la tarea que tiene que ver con la continuación del tema de semejanza de triángulos dice lo siguiente: razona y conteste. Dice, si la razón de semejanza entre los triángulos ABC y DEF es 1 a 1, ¿el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF? Bueno, acá vamos a hacerles una pequeña explicación con respecto a eso. Digamos que yo tengo un triángulo, de hecho creo que tengo otro triángulo, ¿de acuerdo? Tengo dos triángulos. Esto lo podría yo, ¿cómo se llama? Hacer un poco distinto, digamos. Quizá un poco más grande, como para que no se vean tan iguales, porque recuerden que la semejanza de triángulos no es que los triángulos sean iguales, sino que los triángulos se parecen en algo. Entonces digamos que tenemos dos triángulos, solo para que quede claro por qué vamos a contestar lo que vamos a contestar, ¿verdad? Entonces, digamos que los vértices de uno de estos triángulos pues serían A y B y C. Esto lo podría poner por acá. Y pues el otro triángulo se llamaría, como dice ahí, D, E y F. DEF, digamos que esos serían los dos triángulos que según el problema existen. Ahora, ¿qué es eso de razón de semejanza? Cuando dos triángulos son semejantes, resulta que nosotros podemos tener lo siguiente. Considerando la información que tenemos acá, ¿verdad? Nosotros podríamos escribir perfectamente. Voy a hacer esto un poco más arriba, vamos a ver si se puede. Tendría que hacerlo un poco más pequeño. Vamos a ver si lo hago un poco más pequeño para ponerlo más arriba. Vamos a ver, lo pongo por acá, por aquí, por aquí. Es para que no tapar la información, ¿va? Digamos que son esos triángulos, ¿verdad? Entonces, las relaciones de semejanza se obtienen entre los lados. Entonces, digamos que por la posición de los lados, digamos que yo digo el lado AB entre el lado DE. Si se fijan, estoy relacionando en el mismo sentido los ángulos, los lados, las medidas de los lados. AB entre DE. Y ahí digo, por ejemplo, BC sobre quién? Sobre EF. Y también la otra relación sería CA, si ya le damos vuelta a los lados del triángulo, ¿verdad? Entre FD. Entonces a esto, que yo voy a copiar aquí, a esto se le llama razón de semejanza. ¿Entre quién? Entre los lados del triángulo, ¿de acuerdo? Entre esos dos lados del triángulo existe esa relación de semejanza. Entonces, en base a esto es que yo voy a hacer el análisis. Entonces dice, si la razón de semejanza es 1 a 1 entre los triángulos ABC y DEF, es 1 a 1, perdón,
Entonces me dicen, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Entonces fíjense bien, razón de este 1 y estos dos puntos y este 1 en realidad es una de estas fracciones. Lo que me están diciendo es que en la parte de arriba hay un 1, los dos puntos se convierten en la rayita que separa la fracción y el 1 es el de abajo. Entonces, la única forma para que yo obtenga una razón 1 a 1 es porque la medida que está arriba y la medida que está abajo son iguales. Pongamos un ejemplo. La única razón para que eso suceda, o sea, esto a mí ya me lo están afirmando, ¿verdad? Me están diciendo que la razón de semejanza entre los triángulos es 1 a 1. Eso significa que esta medida entre la medida de abajo, o ya sea esta entre la medida de abajo, o esta entre la medida de abajo, no importa, cualquier pareja que yo agarre, al dividir lo de arriba entre lo de abajo me dio 1 sobre 1. O sea, me dio esto. Me dio esto. Esto. Y este 1 sobre 1 es lo mismo que poner así. En semejanza, es lo mismo, exactamente lo mismo. Para que lo miren. ¿Bien? Esto es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que esto. Solo que son formas diferentes de escribirlo. Aquí está en forma de una razón, utilizando los dos puntos, y aquí está en forma de fracción, pero es lo mismo. Incluso podríamos decir que esto es igual a 1, ¿verdad? 1 entre 1 es 1. Entonces, bien, la única forma para que yo obtenga ese 1 a 1 es porque la cantidad de arriba y la cantidad de abajo son iguales. Y si son iguales los lados de un triángulo con los del otro triángulo, entonces por esa razón decimos que son congruentes. Entonces la pregunta es, ¿el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF? Entonces nosotros vamos a dar una respuesta, ¿verdad? Vamos a poner aquí solución y vamos a decir sí. O sea, me preguntan, ¿es el triángulo ABC congruente con el triángulo DEF? Sí, porque la única manera de que la razón de semejanza sea 1 a 1 es porque la medida de los lados proporcionales es la misma. Lados proporcionales se le llama a esto. Estos son lados proporcionales. Recuerden que el lado de arriba está en este triángulo, pero el lado que está aquí abajo está en el otro triángulo. Entonces, por esa razón, a esto se le llama lados proporcionales. Esta es otra pareja de lados proporcionales y esta es otra pareja de lados proporcionales. La única forma de que me dé 1 sobre 1 o 1 a 1, como se lee esto se lee 1 sobre 1, ¿verdad? Y esto se lee 1 a 1. Así se lee esto, A, dos puntos. Entonces estamos diciendo que sí son congruentes. Le vamos a agregar para que quede más claro. Voy a poner aquí, sí son congruentes. Sí son congruentes. Porque la única manera de que la razón de semejanza sea 1 a 1 es porque la medida de los lados proporcionales es la misma. Recuerden que si la medida de los lados proporcionales es la misma, o sea, si esta medida es igual a esta, o sea, si esta medida es igual que esta, si esta medida es igual que esta, si esta medida es igual que esta, y si esta medida es igual que esta, eso me va a dar 1 a 1. Y si las tres medidas de un triángulo son iguales que las tres medidas del otro, entonces esos dos triángulos son congruentes por el criterio lado, lado, lado. Entonces así se contesta la solución en el problema 1.6. Vámonos acá en el siguiente ejercicio donde yo ya hice algunos preparativos, ¿verdad? En estos ejercicios lo que tratan es de completar, ¿verdad? Completar la demostración del ejercicio. Completar la demostración del ejercicio. De eso trata más que todo
el problema. Entonces me dicen, en la figura dada, o sea, en esta que está aquí, me dicen si el lado AD, o sea, esta línea que vemos acá, esta línea que vemos aquí, es paralela al lado BC, o sea, esta. Si se fijan, esas flechitas de acá, que ustedes están viendo aquí, me indica que esta recta, o la parte que está dibujada de esta recta, es paralela con esta. Significa que si yo hiciera esta línea mucho más larga así, nunca se va a tocar con esta, ¿verdad? Porque son paralelas. Me dice, demuestre que los triángulos ADE, o sea, este triángulo que vemos acá grande, y el triángulo CBE, o sea, y este triángulo pequeño, son semejantes, o sea, se parecen. Bueno, entonces vamos a completar la demostración. Una demostración tiene 3 partes, ¿verdad? El enunciado de la demostración, que es el problema en sí. Casi siempre el enunciado viene acompañado de una imagen, ¿verdad? En las demostraciones. Entonces este es el problema y la imagen. Esa sería la primera parte. La segunda parte es lo que tiene que ver con la hipótesis y la conclusión. La hipótesis es algún dato muy importante que a mí me están dando aquí en el problema. A eso se le llama hipótesis porque yo ya lo conozco. Y la conclusión es lo que yo quiero comprobar. Entonces yo quiero comprobar que el triángulo ADE, aquí ya lo escribimos correctamente con la simbología de triángulo ADE. Y queremos comprobar que el triángulo es semejante, este es el símbolo de semejanza, ¿verdad? ¿Con qué triángulo? Con el triángulo CBE, que es el que ustedes están viendo acá. Eso es lo que queremos comprobar. Al final, si se fijan, la conclusión tiene que ser el último paso de la demostración. Por lo tanto, aquí ya podemos ir viendo qué sería lo que falta, ¿verdad? Si la conclusión es el último paso de la demostración, pues entonces aquí tiene que ir un triángulo que sea semejante con este otro, que tendría que ser este mismo que está aquí, ¿verdad? Cuando lleguemos ahí van a ver que se vamos a poner eso. Entonces, ¿entre quién voy a hacer yo? Perdón, esa era la segunda parte entonces de las partes de una demostración. Y la tercera parte tiene que ver con las afirmaciones o los pasos que yo voy dando, que normalmente los voy enumerando, y cómo justifico yo decir eso que digo, ¿verdad? Si yo voy a decir que este ángulo es congruente con este ángulo que falta aquí, es porque yo tengo que decir por qué razones estoy diciendo que es congruente, ¿va? Recuerden que congruencia significa que la medida de ese ángulo es igual que la medida del ángulo que falta aquí, pero tengo que saber por qué es cierto eso, no solo porque me lo invente, ¿va? Sino que tiene que haber una razón que justifique que yo diga eso. Entonces comencemos, veamos acá. Entonces me están diciendo que todas estas afirmaciones las van a hacer entre estos dos triángulos. Si ustedes se fijan, están diciendo el triángulo CBE, que es este de acá. ¿Entre quién va a ser el otro que voy a comparar? Con este, ADE. Y yo lo tengo por acá ya listo para solamente arrastrarlo. Entonces esta sería la parte que falta aquí, ¿verdad? Entre el triángulo ADE y el triángulo CBE es que yo voy a hacer el siguiente análisis. Entonces comienzo y digo el ángulo A con quién es congruente. Entonces fíjense bien, aquí vamos a analizar el hecho de que conozcamos este dato. ¿De acuerdo? El hecho de que conozcamos este dato es muy importante. Me están diciendo que esta recta y esta recta son paralelas, ¿verdad? Entonces yo podría considerar que esta línea es una recta transversal que corta esta recta y esta. Entonces hay una definición que dice que una transversal que corta dos rectas paralelas forma ángulos que son congruentes. Entonces mire, este ángulo sería congruente con este. Entonces el ángulo A es congruente con el ángulo C. Por lo tanto, yo voy a arrastrar esta información aquí.
Eso sería lo que falta ahí. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Bueno, pues la justificación de eso es la siguiente. Primero, yo tengo que decir que esta recta y esta recta son paralelas. Entonces voy a agregar esta información acá. Recuerden que esos dos ángulos se forman entre rectas paralelas. Entonces yo voy a decir, porque la recta AD, que es esta, ¿verdad? Y la recta BC son paralelas. Y además, porque hay una congruencia de ángulos alternos internos. Estos dos ángulos que acabamos de escribir acá o señalar resultan ser ángulos alternos internos. Entonces se lo vamos a agregar aquí. Y ahí se va completando la demostración, ¿verdad? Ok, ahora en el paso número 2, si se fijan, me están diciendo que aquí hace falta un ángulo que es congruente con el ángulo B. Y para eso vamos a utilizar el mismo análisis, ¿verdad? Le vamos a poner un color aquí diferente para que se note. Fíjense bien, recuerden que esta recta sigue siendo paralela a esta recta. Entonces me están diciendo que el ángulo B es paralelo a, perdón, es congruente con otro ángulo. Voy a ponerle dos marcas aquí. ¿Con quién? Pues como son dos rectas paralelas, si yo considero que esta línea que vemos acá es una recta transversal, pues el ángulo B tendría que ser obligatoriamente un ángulo alterno interno con este otro ángulo en D. Entonces la justificación que o el dato que yo necesito poner aquí es que el ángulo D es congruente con el ángulo B. Entonces yo aquí ya preparé los datos solo para moverlos para acá. ¿Ven? Entonces ahí ya me quedaría el ángulo D, congruente con el ángulo B. Ahora, ¿por qué es cierto que estos dos ángulos son congruentes? Pues por hipótesis, porque yo tengo estos dos rectas que son paralelas. Entonces, y además de eso, porque son ángulos alternos internos. Entonces yo, por esa razón, podría yo arrastrar esa parte para acá. Dice por hipótesis y ángulo, aquí me falta la palabra ángulos, la vamos a escribir acá. La vamos a escribir acá con letra roja. Y vamos a poner aquí y ángulos. Y ángulos. Lo escribo ahí. Y sería y ángulos alternos internos entre las rectas AD y BC. AD y BC. Son ángulos alternos internos, los que están en color verde. Luego, pues acá si se fijan me dicen el triángulo CBE. Si se acuerdan al principio les había dicho que el último paso siempre era la conclusión. Entonces, ¿con quién debe ser semejante el triángulo CBE? CBE, pues con el triángulo ADE, ¿verdad? Entonces simplemente lo toca escribirlo acá. Ahí. ¿Verdad? Y dice que esos dos triángulos son semejantes por el paso número 1, donde dijimos que esta pareja de ángulos son iguales. Por el paso número 2, donde dijimos que los ángulos en color verde también son iguales o congruentes. Y el criterio de semejanza que nos permite decidir que estos dos triángulos son semejantes, si se recuerdan en la semana anterior a este parcial, ¿verdad? O sea, en la última semana del segundo parcial, vimos los criterios de semejanza y había uno que se llamaba ángulo a ángulo. Ese criterio lo que me decía a mí era que dos triángulos son semejantes si tienen una pareja de ángulos congruentes. Entonces, si se fijan ustedes en la imagen, nos queda esa información establecida, ¿verdad? Entre este triángulo pequeño y el triángulo que se ve un poco más grande, tenemos que los ángulos en rojo son iguales y que los ángulos en verde son iguales. Por lo tanto, el criterio de semejanza es el criterio ángulo-ángulo. Y así completamos la demostración del ejercicio 1.7. Pasemos ahora con el siguiente ejercicio, que es otra demostración, el ejercicio 1.8.
Ok, veamos el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. En la figura dada, como les había dicho, ¿verdad? Casi siempre me dan un problema y me dan una imagen, que es la que ustedes ven aquí en color amarillo. En la figura dada dice si los lados correspondientes de los triángulos ABC, si se fijan el triángulo ABC es el triángulo pequeñito que vemos aquí arriba, ¿verdad? A, B, C. Y el triángulo DEC, DEC es el triángulo que se ve más grande, tienen las siguientes medidas. Entonces me dicen, desde A hasta C mide 5. De A hasta C mide 5, aquí está. Y DC es igual a 15. Desde D hasta C pues mide 15, aquí lo podemos ver. BC mide 4, que es esta distancia que hay acá. Y EC mide 12, que es esta distancia que hay acá. Demuestra que los triángulos ABC, o sea, el triángulo pequeño y el triángulo que se ve más grande, son semejantes. Entonces, en el siguiente paso, la hipótesis que tengo, pues son, como les había dicho en el ejercicio anterior, son todos los datos, digamos, importantes que yo tenga en el problema. Por eso, si se fijan acá, me vuelven a repetir los datos, ¿verdad? Que son los que yo ya leí acá. Y la conclusión, que es lo que yo tengo que demostrar, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo que demostrar. Que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEC. Eso es lo que tengo que demostrar. Veamos entonces cuáles serían los pasos. Entonces, ¿entre quién voy a hacer estas afirmaciones? ¿Entre qué triángulos? Pues entre el triángulo ABC, que es el triángulo pequeño, y entre el triángulo DEC. Entonces el triángulo DEC sería la partecita que me hace falta completar aquí. ¿Lo ven? Entre esos dos triángulos es que yo voy a comenzar a decir algunas cosas acá. Entonces, por ejemplo, si se acuerdan, en el primer ejercicio, cuando explicábamos aquella de la razón 1 a 1, me voy a devolver un poco, escribíamos esto, ¿de acuerdo? A eso se le llamaban lados proporcionales, ¿verdad? Bueno, pues acá vamos a usar eso, solo que lo vamos a hacer más rápido. Si se fijan, yo puedo escribirlo de esta forma o en forma de fracción, como lo tenemos acá. Lo puedo poner así, o puedo poner, digamos, AD, AB, 2 puntos DE. Perfectamente, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas es válida, pero aquí lo dan así establecido de esta manera, que es lo mismo. Entonces, esta medida AC es el 5 que ven acá. ¿Ven? AC mide 5. DC, pues solo están cambiando la distancia DC por el valor que tiene, o sea 15. Luego me dicen, la razón 5 es a 15, es como que yo tuviera lo siguiente, ¿verdad? 5 es a 15, es como que yo tuviera esto. ¿Ven? 5 es a 15 es como que yo tuviera esa fracción, ¿verdad? Eso, 5 es a 15 en forma de fracción sería esto. ¿Qué pasa si yo veo que esta fracción puede simplificarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos números tienen quinta, entonces la quinta parte de 5 es 1 y la quinta parte de 15 es 3. Entonces me quedaría un tercio. Significa que los números que van a ir aquí, en cada cuadrito va a ser, aquí va a ir el 1 y aquí va a ir el 3, porque es simplemente la razón simplificada de esta fracción, como la pueden ver aquí. 5 es a 3, yo lo puedo poner aquí antes si quieren, para que vean. 5 es a 15, es lo mismo, ¿verdad? Esto, 5 es a 15, es lo mismo que se lo escribe en forma de fracción, y simplificando la fracción me queda eso, que es lo mismo que yo lo escribo así, 1 es a 3, exactamente lo mismo. Entonces, en cada cuadrito aquí, lo que falta aquí es el 1 y aquí el 3. Y lo vamos a escribir, el 1 y el 3. ¿Ven? Y quedaría excelente eso. 1 es a 3. ¿Ven? Y ahí ya completamos eso. Ahora, ¿por qué justificamos eso? ¿Por qué justificamos eso? Bueno, pues vamos a decir porque son lados proporcionales.
Estos son lados proporcionales. Entonces vamos a escribir esta parte aquí porque son lados proporcionales. Y además de eso hicimos el cálculo de una razón simplificada. O sea, en otras palabras, simplificamos la fracción esta a esta fracción y la escribimos en forma de razón de esta forma. Exactamente lo mismo. Eso fue lo que hicimos ahorita. Eso entonces completaría el paso número 1. El paso número 2 dice BC, si se fijan, es AEC. BC es AEC. ¿Qué números serían acá? Bueno, pues en BC, en el orden en el que está, ¿verdad? ¿Cuál es la medida de BC? Pues desde B hasta C mide 4. Entonces ponemos aquí 4. Lo vamos a colocar aquí centrado para que se vea bien. 4, ahí está. ¿Cuánto vale EC? Pues desde E hasta C vale 12. Entonces tenemos que colocar aquí el número 12. Lo que lo vamos a poner centrado para que se vea bien. Ahí sería, ¿ve? Y resulta que si yo tengo la fracción 4 sobre 12, vean que lo voy a hacer aquí, 4 sobre 12, eso si yo lo simplifico, ¿qué va a pasar? Que los dos números tienen cuarta, ¿verdad? Cuarta de 4, 1. Y cuarta de 12, 3, ¿va? ¿Por qué? Porque 3 por 4 me da 12. Y ya vimos que esto, en forma de razón, lo puedo escribir como 1 es a 3, de esta forma. Que esa información ya está aquí escrita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir acá para justificar todo esto que hicimos? Pues sería exactamente lo mismo que está aquí arriba, ¿verdad? Te vamos a decir todo esto. Te vamos a decir por lados proporcionales y cálculo de la ración simplificada, porque si se fijan, el paso 1 y el 2 son exactamente lo mismo, solo que con valores diferentes, ¿verdad? Porque son valores diferentes, pero la lógica que estamos utilizando y las justificaciones es exactamente la misma. Paso número 3, veamos. Dice, la razón AC es igual a DC, perdón, los lados proporcionales AC es a DC, ¿a quién van a ser iguales? Pues aquí en semejanza se maneja que si hay una pareja de lados proporcionales que tienen la misma razón simplificada, entonces esos lados proporcionales son iguales. Entonces si se fijan, AC y DC es esta que tenemos acá. Entonces, ¿quién va a ir acá y quién va a ir acá? Pues esta. Porque en ambas parejas de lados diferentes, la razón simplificada, si se fijan, es 1 es a 3 y en el de abajo también es 1 es a 3. O sea, es un tercio y también es un tercio. Por lo tanto, aquí vamos a escribir nosotros BC y en este otro escribiríamos EC. Y ahí ya completamos. O sea, esta pareja de lados proporcionales es igual que esta pareja de lados proporcionales. Por 1, ¿y quién es el otro paso que justifica eso? Por el paso número 1 y el paso número 2. Entonces aquí toca poner y paso número 2, ¿verdad? Porque el paso número 2 es el otro donde está la otra pareja de lados. ¿Ven? El paso número 1, donde la razón nos dio un tercio, y el paso número 2, donde también la razón nos dio un tercio. Entonces, como la razón nos da un tercio, entonces concluimos que esto y esto, pues son iguales. Paso número 4. Si se fijan, aquí me están dando un ángulo. Me están diciendo el ángulo DCE. Cuando les den a ustedes un ángulo con tres letras, la letra del centro es el vértice. Entonces, el vértice está formándose aquí, o sea, el ángulo se forma acá. ¿Qué ángulo es ese? Lo vamos a marcar en color azul, para que se note. Entonces, el ángulo DCE. DCE. O sea que se están refiriendo a este ángulo. ¿Con quién es congruente ese ángulo? Pues con el ángulo de arriba, o sea, con este. Los ángulos en color azul son iguales. Entonces solo vamos a fijarnos en el orden en el que mencionan este ángulo de acá. DCE, pues tendría que ser con el ángulo. Si se fijan en el orden del triángulo, dicen DCE.
DCE. O sea, del primero se saltan al tercero y regresan al segundo. Del primero nos saltamos al tercero y nos saltamos al segundo. Entonces ACB, que es este de acá. Entonces este lo arrastramos para aquí. Y ahí ya tenemos que esos dos ángulos son semejantes. Son congruentes, perdón. Ahora, ¿por qué son congruentes esos dos triángulos? Pues los dos ángulos que están en color azul son congruentes porque son ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Por ser ángulos opuestos por el vértice. Por ser ángulos opuestos por el vértice. Y ahí está. Con eso justificamos decir el paso número 4. Y el paso número 5, que si se fijan es el último. Aquí siempre la conclusión es el último paso. Entonces, de estos dos triángulos que tenemos que comprobar o que ya hemos hecho pasos para comprobar que son semejantes, nos falta un triángulo aquí. Entonces ya tenemos el triángulo DEC, que es este. Entonces nos falta escribir el triángulo ABC, que es el que tenemos acá, para solamente alarlo y escribirlo dentro del espacio ahí. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces que el triángulo ABC es semejante por ese. Ahora, ¿por qué son semejantes esos dos triángulos? ¿Cuáles serían los pasos que nos permiten justificar eso? Pues vamos a decir el paso número 3 y paso número 4. Y ya vamos a ver por qué. Paso número 3 y también vamos a decir paso número 4. El paso número 3 y el paso número 4. En el paso número 3, ¿qué fue lo que dijimos? Que entre estos dos triángulos hay dos parejas de lados que son proporcionales. Si además de eso, en el paso 4 dijimos que el ángulo que está aquí entre el triangulito de arriba y el triángulo de abajo es de la misma medida. Entonces, el criterio de semejanza que vamos a utilizar es el criterio de semejanza lado, ángulo, lado. Este criterio de semejanza lo que dice es que si yo tengo una pareja de lados proporcionales, ¿verdad? En dos triángulos diferentes y además el ángulo que está formado entre esos lados proporcionales es congruente, como pueden ver en el paso número 4, que los ángulos en verde están en triángulos distintos, ¿verdad? Si se cumplen esas tres condiciones, entonces por el criterio lado, ángulo, lado de semejanza, esos dos triángulos son semejantes, que es lo que estamos escribiendo en el paso número 5 y lo cual finaliza el ejercicio número 8. Ustedes van a copiar el ejercicio número 8 exactamente así como se mira acá, pero con la diferencia que ustedes ya no van a tener espacios en blanco, ¿verdad? Ya viene toda la información que faltaba. Listo, pasemos entonces al ejercicio siguiente, que es la última demostración que está dentro de esta tarea. Lo demás es un poco más práctico. Ok, veamos el ejercicio 1.9. Dice, en el triángulo DEC, hay que leer muy bien el triángulo. Dice DEC, o sea, DEC, o sea, se refieren al triángulo grande. El punto A está en el segmento, así se lee esto, ¿verdad? El segmento CD. El punto A, que es este, está en el segmento CD. Sí, ¿verdad? Está en esta línea, el punto. Y el punto B, que es este, está en el segmento CE. Pues sí, ¿verdad? En esta línea de acá está el punto B, que es este de aquí. Si me dicen el segmento AB, o sea, esta línea que se forma al unir A y B, esta línea donde está la flechita, esa línea me dicen que es paralela con la otra línea o segmento que va desde D hasta E. Desde D hasta E. O sea, si se fijan, las dos flechitas me están indicando que esas dos líneas son paralelas. Ojo, ¿verdad? Son paralelas. Eso significa que esta línea
pega con esas dos rectas paralelas es una recta transversal. Eso nos va a servir, ¿verdad? Y esta otra línea que también pega en esas dos rectas que son paralelas, también es una recta transversal. Entonces, vean, ya explicamos que la demostración pues tenía tres partes, ¿verdad? Ese es el problema. Aquí en la hipótesis pues me están dando como el dato principal que puedo utilizar, que es que estas dos rectas son paralelas. Si se fijan, aquí me lo están dando de nuevo y me están diciendo cuál va a ser la conclusión o qué es lo que yo debo de comprobar. Entonces me están diciendo que compruebe que el triángulo ABC, que el triángulo ABC, o sea, el triángulo pequeñito que podemos ver en la parte de arriba, es semejante con el triángulo DEC. DEC es el triángulo grande. Entonces me están pidiendo que yo demuestre que el triángulo pequeño es semejante con el triángulo grande por cualquiera de los criterios que ya conocemos, ¿verdad? Por cualquiera de los criterios que ya conocemos. Entonces, aquí voy a empezar a decir entre qué triángulos yo voy a decir algunas cosas acá. Entonces, si se fijan, el triángulo es DEC, o sea, es este, y el otro triángulo, por fuerza, tiene que ser este, ¿verdad? El triángulo ABC. Entonces, vamos a ver aquí, triángulo ABC, no lo tenemos. Aquí fue que le faltó la línea. Vamos a ver si la corregimos eso. Ok, aquí ya tenemos el dato aquí. Entonces, esta partecita la que iría acá, ¿verdad? Entre estos dos triángulos es que nosotros vamos a decir o vamos a hacer algún razonamiento, ¿verdad? Lógico y matemático. Entre esos dos triángulos. Entonces, vean el primero. Dice, el ángulo que falta aquí es congruente con el ángulo CDE. El ángulo CDE lo vamos a marcar en color, en este caso vamos a rojo para que se note. Entonces el ángulo que me están dando aquí es CDE. CDE, o sea el vértice D, el ángulo que se forma en este vértice. Entonces, ¿con quién es congruente ese ángulo? Pues si nosotros nos auxiliamos de los datos que tenemos, sabemos que estas dos rectas son paralelas. Entonces, esta recta que ven ustedes aquí, que pega con las dos rectas paralelas, dejan este otro ángulo aquí. Estos dos ángulos son ángulos correspondientes entre estas dos rectas paralelas. Entonces, estos dos ángulos tienen la misma medida, ¿verdad? En este caso, ¿cómo mencionaríamos el ángulo que nos hace falta en el espacio? Pues vamos a ver en qué orden lo dicen. Dicen el triángulo grande me lo dan en el siguiente orden. C, D, E. Entonces, si yo comienzo siempre por aquí, pero en el triángulo pequeño, entonces sería CAB. CAB. Entonces, aquí ya lo tenemos. Simplemente tocaría copiarlo aquí. Entre esos dos ángulos ya hay una congruencia, ¿verdad? Porque son iguales y ya vimos por qué razón, porque son ángulos correspondientes. Entonces aquí dice por hipótesis y congruencia de ángulos. Aquí yo le puse alternos internos, pero este no está bien. Sería por ángulos correspondientes. De congruencia de ángulos correspondientes. Solo que vamos a hacer esto un poquito más grande y ahí iría la palabra correspondientes, ¿verdad? Es un tipo de ángulo que se forma entre dos rectas paralelas. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Ángulos correspondientes. Paso número 2. Dice, el ángulo CBA, ¿se fijan? CBA. Esta vez me están dando, lo vamos a marcar en color diferente para que se note. Vamos a usar azul. CBA me están dando el ángulo en el triángulo pequeño. Entonces me están diciendo que este ángulo que voy a marcar en azul, ¿con quién va a ser congruente? Pues si utilizamos la misma lógica de las rectas paralelas, esta recta y esta recta son paralelas y esta recta las está cortando. Entonces este ángulo es congruente con este. ¿Y qué tipo de ángulos serían? También serían ángulos correspondientes. Entonces vamos a completar nosotros el ángulo que hace falta en el mismo orden, que nos dan este. Aquí nos dicen CBA,
CBA, entonces este sería CED. 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 Ángulo CED. CED. Aquí estaría malo. Este no estaría bien. Entonces este lo vamos a borrar. Sería ángulo CED. Ángulo CED. Vamos a escribirlo aquí. Ángulo CED. En ese orden sería. Vamos a copiarlo para que lo escribamos al otro lado. Ahí ya lo tendríamos. Y lo copiamos aquí. Y aquí ya estaría completa la información que hacía falta, ¿verdad? Ahí ya quedaría completa esa parte. Entonces, ¿por qué va a ser congruente esos dos triángulos? Pues por hipótesis, y vamos a decir esto, ¿eh? Congruencia de ángulos, aquí dice alternos internos, pero no le vamos a poner eso, sino que le vamos a poner exactamente lo mismo que dice arriba, porque exactamente ese es el principio que utilizamos. Y entonces vamos a ponerle así, congruencia de ángulos correspondientes. Ahí. Congruencia de ángulos correspondientes, ¿verdad? Porque tanto los ángulos que marcamos en color rojo como los que marcamos en color azul son ángulos correspondientes que se forman entre rectas paralelas. Aquí lo pueden ver. Y pues finalizar el ejercicio en el paso número 3. Si se fijan, es el último paso. Entonces el último paso siempre termina con la conclusión. Entonces, ¿qué triángulo me están dando? El triángulo ABC, que es este. El que hace falta es el triángulo DEC, que sería este. Arrastrarlo para acá. Triángulo DEC. Si se fijan, para elegir triángulo hay que ponerle como un triangulito pequeñito ahí, ¿verdad? Triangulito pequeñito ahí. DEC. Y estamos diciendo que esos dos triángulos son semejantes porque nos estamos apoyando en los pasos donde dijimos que los ángulos eran iguales. Entonces nos estamos apoyando en el paso número 1 y en el paso número 2. Y el criterio de semejanza que vamos a utilizar es el criterio ángulo-ángulo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en el triángulo pequeñito de arriba hay una pareja de ángulos que son congruentes con una pareja de ángulos en el triángulo que se ve mucho más grande. Entonces aquí sería ángulo, ángulo, ¿verdad? Eso sería, ahí solo irían esas dos letras, esto no iría. Y así se completaría el ejercicio 1.9. Pasemos al siguiente ejercicio, que es el 1.10. Quizá acá sea un poco más práctico, ¿verdad? O al menos eso espero. Bueno, dice, en este ejercicio creo que tiene dos partes. Vamos a ver. Sí tiene dos partes, ¿verdad? Tiene parte A y parte B. Entonces aquí vamos a hacer la parte A. Dice, en la figura dada, que es esta que vemos aquí, me dicen si el segmento BC, que es este que ven aquí, B hasta C, esta línea que está aquí, y el segmento EF son paralelos. Estas dos barritas indican que esas dos líneas son paralelas, ¿verdad? Entonces, este segmento es paralelo con este, ¿de acuerdo? Es paralelo con este. Entonces, si son paralelos, pues eso nos va a ayudar bastante a ver hasta dónde, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos preguntan? Me dicen, encuentre la longitud del lado BC. BC. O sea, me dicen que encuentre esto. Ahora bien, es muy importante que antes de que nosotros comencemos ¿cómo se llama? A considerar que dos triángulos son semejantes, antes de haber hecho eso tenemos que comprobar que sean semejantes, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿verdad? Fíjense que en esta figura vamos a utilizar exactamente la misma información que tenemos acá, porque el ejercicio prácticamente es sobre lo mismo. Fíjense bien. Vamos a ver si hago las marcas en color diferente para que lo veamos. Entonces, como estas dos rectas son paralelas, ¿lo ven? Estas dos rectas son paralelas, ya lo dicen aquí. Entonces, eso significa que este ángulo que se forma acá, ese ángulo, con este ángulo,
De hecho, este lo voy a marcar al revés. Lo voy a marcar aquí. Este ángulo con este ángulo son congruentes. No voy a escribir eso, pero lo voy a explicar, ¿verdad? ¿Por qué son congruentes? Porque como estas dos rectas son paralelas, acuérdense que nosotros si tenemos dos rectas paralelas y tenemos una recta que las corta, que es este caso, ¿verdad? Yo podría continuar esta recta para aquí, podría continuar esta recta, ¿verdad? Y tenemos esta otra recta que las está cortando, ¿ves? ¿Lo ven? Entonces, podríamos decir que este ángulo de aquí, ¿ven? Es este que tengo acá, es congruente con este, que es con este que estoy marcando acá. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. Entonces ya tengo una pareja de ángulos iguales. Entonces, ahora, ¿qué otra pareja de ángulos son iguales? Pues como esta recta y esta recta también son cortadas por esta otra recta, entonces resulta que esta, lo vamos a poner en un color diferente, perdón, para que se noten las diferencias. Vamos a usar verde. Vamos a usar negro, de hecho, para que se distinga más. Entonces resulta que este ángulo pequeño que se forme aquí adentro del triángulo, vamos a ponerle dos marquitas, es congruente con este. ¿Y qué criterio de semejanza nos permite concluir que el triángulo color amarillo y el triángulo grande son congruentes? Pues el criterio ángulo-ángulo. Entonces cuando nosotros escribimos la respuesta vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir muy rápido que los triángulos son semejantes, ¿verdad? Entonces vamos a decir los triángulos bueno, voy a escribir solución así y ya la respuesta la voy a escribir en color negro. Le voy a decir los triángulos. Los triángulos, y aquí sí vale y es muy importante que usemos un orden correcto para mencionar sus vértices. Entonces los triángulos, voy a mencionar primero el triángulo pequeño. Lo voy a mencionar así, A, B, C. Los triángulos ABC y A, E, F, se fijan, usé el mismo orden, comencé en A, me pasé para acá y seguí acá, ¿verdad? Los triángulos ABC y AEF son semejantes por el criterio ángulo-ángulo, ¿verdad? Por el criterio ángulo-ángulo. Ya explicamos cuáles son los ángulos, o cuáles son las parejas de ángulos, ¿verdad? Los dos ángulos que ven acá en rojo y en negro, pues son exactamente de la misma medida que el rojo y el negro respectivamente del triángulo más grande. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos que los triángulos son semejantes, entonces podemos escribir lo siguiente. Vamos a escribir los lados proporcionales. Entonces, fíjense bien, vamos a escribir en forma de fracción, lo vamos a hacer, ¿verdad? AB, como forma de fracción. Entonces vamos a decir, el lado AB, si se fijan estoy utilizando las dos primeras letras. Tendría que ser entre las dos primeras letras de acá. Entre AE va a ser igual. Luego voy a mencionar la segunda y la tercera. Entonces voy a decir BC sobre ¿quién? Sobre EF. Y luego voy a decir ¿quién? Pues voy a decir la última y la primera, la última y la primera. Entonces voy a decir CA sobre ¿quién? Sobre FA. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos los lados proporcionales, ahora puedo escribir aquellas medidas que conozca. Y las que no conozca, pues simplemente las voy a dejar como están en la parte de arriba o en el paso anterior. Entonces voy a decir, conozco la medida de AB, desde A hasta B, sí. Sé que vale 5, entonces ahora voy a poner 5 sobre, conozco cuánto vale AE, desde A hasta E, sí, aquí me están diciendo que toda esta medida vale 15, entonces la pongo ahí, igual. BC, sé cuánto mide desde B hasta C, sí, aquí me están diciendo que mide X, entonces le voy a poner una X ahí. Entre EF, sé cuánto mide EF, desde E hasta F mide 12.
Y si se fijan, pues yo prácticamente lo otro lo voy a escribir solo por completar el lado proporcional. ¿De acuerdo? Pero en realidad ese no lo ocupo, ¿verdad? Yo voy a utilizar solamente las dos cosas que yo necesito. Se fijan, la X es la que está sustituyendo la medida BC. Y esa es la pregunta del problema. Encuentre la longitud del lado BC. BC es la misma X de aquí. Entonces, en el siguiente paso yo solo voy a utilizar esta igualdad, porque de ahí se va a encontrar la respuesta. ¿Ven? Tengo estas dos cosas de aquí. Esta es una ecuación de primer grado, ¿verdad? Que la vimos en séptimo. Nosotros podemos multiplicar cruzado y en este caso vamos a comenzar por donde está la X. Entonces vamos a decir X por 15, 15X, igual. Y ahora 5 por 12, 60. Ahora para saber quién es X lo que vamos a hacer es despejar, ¿verdad? Vamos a despejar 60 y lo vamos a dividir entre 15. O en otras palabras, el 15 lo pasamos a dividir y nos quedó 60 sobre 15. Y eso nos daría 60 sobre 15, pues nos da 4, ¿verdad? Cabe 4 veces. Y pues eso serían centímetros. Eso lo vamos a copiar aquí, porque ese es prácticamente parte del procedimiento, ¿verdad? La primera fila que nosotros escribimos se llaman lados proporcionales. Después de que hacemos esto lo podemos hacer porque ya habíamos afirmado que los dos triángulos eran semejantes, ¿verdad? Después de que tenemos los lados proporcionales, entonces escribimos las medidas que conocemos. Y en base a esas medidas que conocemos, tomamos una pareja para formar una igualdad y luego resolvemos eso en forma cruzada, como que si fuera una ecuación de primer grado, y así encontramos que en este caso la X vale 4 centímetros y la X es la medida del segmento BC. Entonces, como aquí me dan, voy a escribir una, aunque no hay una pregunta, pero sí voy a poner como una respuesta y la voy a poner aquí en color rojo y voy a decir lo siguiente. Bastante sencilla la respuesta. Voy a decir la longitud del segmento BC es 4 centímetros. Y eso sería todo. Y con eso terminamos el ejercicio 1.10. ¿Ven? Bastante fácil. Pasemos al siguiente, que es el mismo ejercicio, pero la segunda parte. Entonces me dicen si en la figura dada DE es paralela a BC, DE es paralela a BC. Pues aquí vamos a decir lo mismo, ¿verdad? Vamos a decir primero que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de acá. Y vamos a usar otro color, vamos a usar rojo. Y vamos a decir que este ángulo de aquí es igual que este ángulo de acá. ¿Lo ven? Entonces yo ya tengo, en el triángulo pequeño hay una pareja de ángulos congruentes con una pareja de ángulos del triángulo grande. Entonces incluso voy a copiar esta primera parte de la solución. Esto, y esto, y esto. Entonces voy a copiar esto primero, lo voy a copiar y me lo voy a llevar para aquí. Voy a ponerlo por acá. Lo voy a dejar un poco para arriba. Corrijo, no lo voy a hacer para arriba porque se mueve todo eso. Lo voy a dejar ahí mismo. Me voy a venir de nuevo y me voy a traer esto también. Y lo voy a pegar por aquí. Solo que voy a cambiar obviamente los nombres de los triángulos porque no son iguales. Entonces el triángulo, en este caso voy a utilizar este orden, el triángulo ADE. ADE. ¿Con quién sería semejante ese triángulo? Pues si se fijan, utilicé este orden, ADE. En este orden sería ABC. Son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Listo. Entonces, ahora que tenemos nosotros la semejanza de los triángulos, el triángulo ADE y el triángulo ABC, entonces podemos escribir los lados proporcionales. Voy a mover esto solo un poquito para acá para ver el orden de los vértices, el orden de las letras, y lo voy a colocar correctamente. Entonces yo voy a decir, en la proporcionalidad de los lados voy a escribir, ¿verdad? Te voy a decir AD ¿sobre quién? Sobre AB.
Eso va a ser igual a DE sobre ¿quién? Sobre BC. Y por último voy a decir, aunque no lo necesite quizá, voy a decir que EA es proporcional con CA. Listo, entonces ahí ya tengo los lados proporcionales. Si se fijan, me están pidiendo que encuentre la longitud del lado CA. La longitud del lado CA, o sea, es esta longitud de abajo. Ya vamos a mover esto y lo vamos a dejar bien, va. Entonces ahora vamos a hacer la sustitución de las medidas que conozcamos. Conozco cuánto mide desde A hasta D. Desde A hasta D, sí, aquí me están diciendo que mide 2. Voy a poner 2 sobre ¿quién? Sobre AB. Y AB en este caso serían 10, ¿verdad? Desde A hasta B me están diciendo que mide 10. Entonces voy a decir entonces ahora las otras medidas, las medidas de acá, de esta proporción. DE, desde D hasta E, pues yo no la conozco. Y desde B hasta C, tampoco. Entonces simplemente esto lo voy a copiar aquí porque no tengo nada de ahí. Igual, y ahora voy a poner EA desde E, que está aquí, hasta A. Pues me dicen que mide 1. Entonces mide 1. Y desde C hasta A, pues no sé cuánto mide, ahí le pusieron una X. Te lo voy a poner ahí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el ejercicio anterior? Pues agarramos una pareja que nos permitiera encontrar el valor de X. Esta pareja no me sirve para nada, pero como esta es una igualdad, entonces yo puedo poner perfectamente que 2 sobre 10 es igual, porque como es una igualdad, ¿verdad? Esto es igual a esto y esto también es igual a lo último. Entonces es igual a 1 sobre X. Ya tengo esa proporción, ¿va? Esto se le llama proporción, a esto se le llama razón. Razón de proporcionalidad. Razón de proporcionalidad. La igualdad de dos proporciones, de dos razones o de dos razones de proporcionalidad se llama proporción. Entonces ahora multiplico cruzado y comienzo por donde está la X. O sea, voy a multiplicar X por 2. Pues 2X igual. Y 10 por 1, 10. Ahora para despejar la X solo tengo que dividir 10 sobre 2. Les digo que X es igual a 10 sobre 2, 5. Y serían 5 centímetros, ¿verdad? Porque aquí la medida que estamos utilizando, o la unidad de medición que estamos utilizando en el problema es centímetros. Entonces copio esto por aquí. Y debo de escribir una pequeña respuesta, ¿verdad? Como les dije ahora. Voy a escribirla por acá. Entonces voy a poner respuesta, la longitud del segmento, el mismo que me están pidiendo, ¿verdad? CA es 5 centímetros. Y con eso entonces terminamos el ejercicio 1.10, inciso B. Veamos qué dice el 1.12. Me dice en las figuras, que son estas dos que ven aquí, D es el punto medio del segmento AB. D es el punto medio de AB. Y E es el punto medio de AC, o sea, de aquí. Encuentre el valor de X. Me están diciendo que encuentre este valor. ¿De acuerdo? Eso es lo que me están diciendo. Entonces, ¿cómo hago eso yo? ¿Cómo hago eso yo? ¿Verdad? Pues yo tengo ahí dos triángulos que son semejantes. De hecho, en cada triángulo hay una pareja de triángulos semejantes. Entonces, fíjense bien. Hay cosas que ya no las voy a explicar. No las voy a escribir, pero las voy a explicar, ¿va? Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, veamos el triángulo pequeño de acá. ¿De acuerdo? Este triángulo pequeño de acá, pues tiene este ángulo. Lo voy a poner como congruente. Si se fijan, este ángulo en el triángulo pequeño es el mismo ángulo en el triángulo grande.
¿De acuerdo? Entonces, hay una regla en el tema de semejanza que dice lo siguiente. Si yo tengo el punto medio de dos lados del triángulo, entonces significa que ese segmento me parte en esos lados segmentos que son de la misma medida. Por eso ustedes pueden ver que desde A hasta D y desde D hasta B hay la misma distancia. ¿Por qué? Porque D es el punto medio. Y desde A hasta C, perdón, hasta E y de E hasta C también está la misma medida, ¿verdad? ¿Lo ven? Tiene dos marquitas. Significa que esos dos pedacitos son exactamente de la misma medida. Entonces yo lo que tengo es dos triángulos que son semejantes, por el criterio lado, ángulo, lado. Tengo dos lados proporcionales y un ángulo congruente con dos lados proporcionales y congruentes del otro triángulo. Eso se tiene que entender muy bien, ¿verdad? Entonces, claro, verlo aquí en la pura imagen es un poco complicado, pero imagínense que nosotros pudiéramos... el problema de este triángulo es que no me permite dibujar triángulos así, de esta forma, sino que casi solo triángulos... miren, yo que quisiera hacerlo un poco parecido, vamos a hacerlo más o menos parecido. Imaginen que este triángulo fuera el pequeñito de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían los vértices de aquí? A, tendría el vértice A, tengo el vértice E y tengo el vértice D. Y tengo que desde D hasta E me están diciendo que mide X, o sea, ese es el valor que me están preguntando. ¿De acuerdo? Ahora, en el triángulo grande, que vamos a ver si lo puedo dibujar aquí, digamos que lo hago un poco más grande. Imaginen que lo pudiera mover para acá. Lo hago un poco más grande. Igual, ¿verdad? Este vértice de arriba se llama siempre A. Y ya ustedes pueden ver que este ángulo es el mismo de acá. Por eso hay una pareja de ángulos que son iguales. ¿De acuerdo? Aquí se sigue llamando A. Solo que aquí ya se llama C. Y aquí se llama B. Entonces, digamos que a esta medida le ponemos una variable. A esta medida le ponemos una variable. Digamos que le ponemos, no sé, digamos que le ponemos n. ¿Cuántas n cabrían en el triángulo grande? 2, ¿verdad? 2n. Porque ustedes pueden ver, ¿va? Que esta medida y esta medida son iguales. Entonces, si esta partecita de arriba se llama n, pues aquí en el triángulo ya grande habrían 2 n's. Igual aquí. Digamos que le llamamos acá m. Entonces aquí se llamaría 2m. Entonces quiero que vean lo que estamos explicando. Estos dos triángulos, el pequeño y el grande, son semejantes por el criterio lados proporcionales, porque este lado está dos veces aquí y este lado también está dos veces. O sea que la razón de proporcionalidad es el doble, es lo mismo. Y además de eso, el ángulo que forman esos dos lados proporcionales, o sea, el ángulo que se forma acá, miren, estamos hablando de este ángulo, y estos dos mismos lados proporcionales acá forman el mismo ángulo. Entonces, el criterio de semejanza entre el triángulo pequeño de arriba y el triángulo grande es el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, ahora sí voy a escribir la respuesta del ejercicio. Vamos a borrar esto porque yo lo quería explicarle por qué voy a considerar, porque como aquí no me dicen en el problema que los triángulos son semejantes, obviamente tengo que explicar por qué voy a considerar que son semejantes, ¿va? No me lo voy a sacar así de la manga. Pero una vez que ya expliqué que son semejantes, entonces yo voy a escribir acá una pequeña solución y voy a decir así. Voy a decir así. Te voy a decir así.
los triángulos. Siempre escribo mal la tilde. Triángulos. Y ahora voy a mencionar el orden. Voy a decir así. DAE. DAE. Y BAC, en el mismo orden, BAC, son semejantes por el criterio lado, ángulo, lado. Eso fue lo que expliqué hace un momento, ¿verdad? Entonces eso ya lo dije aquí. Vamos a hacer esto un poco más arriba. Esto un poco más arriba. Listo, entonces ahora vamos a escribir la solución. Si fijan aquí, ya tengo el orden de los vértices del triángulo. Entonces siempre tengan presente que lo que me están pidiendo es X, ¿va? Entonces voy a decir lo siguiente, voy a decir DA sobre ¿quién? Sobre BA. AE sobre ¿quién? Sobre AC. Y por último voy a decir ED sobre ¿quién? Sobre CB. Y ahora voy a ver qué medidas son las que conozco. Conozco la medida de D hasta A. De D hasta A no la conozco, entonces la voy a escribir. Conozco la medida de B hasta A. De B hasta A, sí, sé que mide 32. Igual. Cuando yo dije aquí no la conozco, en realidad sí podríamos decir, ¿verdad? Que desde A hasta D, si ustedes se fijan como estos dos segmentos son iguales, si todo mide 32, pues lógicamente aquí debería de pensar yo que sería la mitad, ¿verdad? Porque me dicen que D, aquí lo dicen, es el punto medio. O sea que está partido por mitad. Entonces en realidad aquí vamos a borrarlo mejor y poner el dato que sería 16, ¿verdad? Sería la mitad de 32. Ahora, conozco AE, pues si este lado que vemos acá es este mismo que vemos acá, ¿lo ven? Es el mismo, entonces significa que AE mide 7, porque son iguales, ¿verdad? Aquí ya me están diciendo que mide 7, por lo tanto este también mide 7. ¿Cuánto mediría desde A hasta C? Desde A hasta C pues mediría 7 más 7, 14. Igual, igual, y ahora tengo que ED, pues se llama X. X. ¿Sobre quién? Pues sobre CB. CB que mide 30. Y como les dije yo antes, pues yo puedo agarrar una igualdad, puedo agarrar esta y resolverla, o puedo agarrar esta con la que está la X y me daría lo mismo. Voy a agarrar esta. Repito, ustedes pueden probar con 1632 y pueden ver que les da lo mismo. Ahora multiplico cruzado. 14 por X, 14X. Luego multiplico 7 por 30, pues sería 210. ¿Va? 7 por 3, 21 y le agrego el 0. Luego despejo para la X y digo 210 sobre 14. Y X sería igual a ¿cuánto? Pues sería igual a 30, ¿verdad? ¿O no? 21 entre 14. 200, hagámoslo en la calculadora rápidamente. En la calculadora 210 entre 14. Vamos a usar calculadora para hacerlo rápido. Vamos a dividir 210 entre 14. Nos da 15. Nos da 15. Y eso sería en centímetros, ¿verdad? No están utilizando unidades de medida, entonces lo dejamos así. No están utilizando centímetros ni nada, entonces así lo dejamos. Entonces esta sería la solución de aquí. ¿De acuerdo? Sería exactamente lo mismo. Ahora fíjense en este triángulo de acá. ¿De acuerdo? Fíjense en este de acá. El B. D, A, E. Están utilizando los mismos vértices. Entonces
esto de solución lo puedo pegar aquí, y esto también lo puedo pegar aquí. ¿Por qué lo puedo pegar igual? Porque se llaman iguales, los vértices no los cambiaron. Entonces el triángulo DAE con el triángulo BAC son los mismos, y simplemente tendríamos que corregir los valores. Entonces todo esto igual, todo esto sería igual. Vamos a ver desde dónde vamos a borrar. Vamos a borrar todo esto porque esto obviamente no sería igual. Veamos qué datos son los que tenemos acá. Entonces que tenemos DA, desde D hasta A. Pues según la información que yo conozco aquí, desde D hasta A, pues no la conozco. Le escribo. ¿Sobre quién? Sobre, ¿cómo se llama? Sobre BA. BA. Estaríamos de acuerdo en decir que en BA cabe 2 veces AD. Sí, ¿verdad? Porque esta medida son iguales. Entonces podemos poner así 2 veces DA, que es lo mismo. Espero que me entiendan esa parte. Como esta medida es igual que esta medida, entonces yo puedo decir que en la distancia desde B hasta A, o desde A hasta B, cabe 2 veces la medida de A hasta D, porque este segmento es este mismo. Eso se puede hacer. Ahora vamos con el segmento AE. Desde A hasta E, le voy a poner yo aquí AE, ¿sí? AE, y en la parte de abajo donde dice AC, desde A hasta C, pues cabe también 2 veces AE. La misma lógica que utilizamos en el anterior. Y ahora vamos al que tiene problema, o el que tenemos un poco más de datos. Dice ED, desde E hasta D mide 6. Mide 6. Y desde A hasta E, perdón, desde C hasta B, mide X. ¿De acuerdo? Entonces veamos ahí. ¿Cuál agarramos? Pues vamos a agarrar este para que vean que aunque tenemos ese montón, aunque tenemos ese montón de cosas que pareciera que no van a tener respuesta, en realidad sí lo vamos a poder completar en la solución. Fíjense bien cómo. Resulta que cuando yo tengo en matemáticas el mismo segmento, yo puedo cancelarlo, el segmento de arriba y el segmento de abajo. Entonces, en la parte de arriba, recuerden ustedes que siempre cualquier cosa tiene un 1 multiplicando. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Aquí siempre hay un 1. Entonces, si yo cancelo la variable AE con AE, ahí a ese lado, ¿qué me quedaría? La fracción 1 medio. Igual a 6 sobre X. Ahora multipliquemos cruzado. 1 por X, X. Igual, y 2 por 6, 12. Aquí tampoco tengo unidades, entonces no voy a poner nada. Y con eso yo ya encontré la solución que me faltaba. Aquí X es la medida de quién. Encuentra el valor de X. Bueno, ya lo encontramos. No necesitamos poner el valor de nadie porque nos piden encontrar X y eso fue lo que encontramos. Entonces ya resolvimos el ejercicio 1.12. Muy bien, ahora ya estamos terminando. Nos faltan todavía 3 problemas aplicados que quedaron aquí de tarea. Vamos a ver el primero. Fíjense bien. Cuando utilizamos la semejanza para resolver problemas aplicados, lo que tenemos que relacionar son los valores que representan el mismo concepto. Leamos este problema y van a ver que le entienden rápido. Dice, aplicando la semejanza de triángulos, resuelva los siguientes problemas. Dije, un joven de 1.5 metros de altura, ojo,
Aquí ya me están dando un concepto, el concepto de altura. Altura en este caso de la persona, ¿verdad? Proyecta una sombra de 1 metro de largo. Entonces, esta persona que mide esto de alto proyecta el largo de una sombra que mide 1 metro. Entonces yo ya tengo altura de la persona, sombra de la persona. Dice, ¿cuál es la altura del árbol que proyecta una sombra de 3 metros? A la misma hora. Eso es muy importante, eso que diga a la misma hora, ¿verdad? Porque indica que están en el mismo punto las dos, en este caso, las dos, podríamos decir, entidades que estoy comparando, tanto la de las personas como en este caso las de un árbol. Entonces la semejanza yo la voy a hacer así. Altura de la persona sobre altura del árbol igual sombra de la persona, sombra del árbol. Lo que les quiero decir es lo siguiente. Voy a borrar aquí. Lo voy a escribir con palabras primero. Yo voy a hacer dos fracciones y las voy a igualar. Te voy a decir así. Altura, persona. Perdón, voy a escribirlo así antes para que no me deje problema. Te voy a escribir así. Altura, persona. ¿Sobre quién? Sombra. Sí, de último le voy a poner la tilde porque la tilde me la pone rara aquí. Eso voy a hacer yo, Altura de la persona sobre altura del árbol. Si se fijan, en la parte de arriba de la fracción van los datos de la persona. En este caso sería entonces sombra, persona. Perdón. Para que no me dé el problema, primero pongo la fracción, ¿va? Entonces, sombra, persona. Y abajo sería sombra, árbol. Entonces, ahí ya tengo yo una proporción que se forma entre la altura de la persona sobre el árbol y la sombra de la persona sobre el árbol. Ahora, esas cantidades yo las conozco según el dibujo que yo tengo aquí. Vamos a hacer si lo hacemos un poco más pequeño. Y ahí lo hacemos un poco más grande solo para poderlo ver aquí. Ahí está. Entonces tendríamos una fracción donde en la parte de arriba va la altura de la persona, que serían 1.5. Pues voy a utilizar ahorita solamente los números. Yo sé que estoy midiendo 1 metro, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre altura del árbol. Pues la altura del árbol no la conozco. Pongo una X. Igual. Luego tengo sombra de la persona, 1 metro. ¿Sobre quién? Sombra del árbol, 3 metros. Si se recuerdan, en los ejercicios anteriores lo que hacía era que multiplicaba en forma cruzada y comenzaba por donde está la variable x. Entonces multiplico en forma cruzada x por 1, pues x igual. Y si yo multiplico 1.5 por 3, pues eso me va a dar ¿cuánto? 4.5, ¿ah? 4.5. Copio. Aquí voy a poner, me falta poner aquí una palabrita que siempre me gusta poner cuando es un problema. Voy a poner aquí solución. Esto sería aquí, sería parte de la solución. Y ahora tiene que dar una respuesta a esto, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es la altura del árbol que proyecta una sombra de 3 metros a la misma hora? Entonces voy a poner aquí yo, respuesta, la altura del árbol es de 4.5 metros. Y eso sería todo. Solamente para que no quede mal aquí ortográficamente yo. Ustedes saben que la palabra árbol lleva tilde. Ahí estaría. Y pues así, de fácil se resuelve ese problema, miren. Solo se relacionan correctamente los datos de las dos cosas que yo estoy, digamos, comparando. La semejanza, de alguna manera, es una comparación que yo hago entre las medidas de un objeto y las de otro objeto. Igual, si usáramos, como dice acá, semejanza de triángulos, pues podríamos decir que entre la altura de la persona, el largo de la sombra y la hipotenusa que se forma ahí de ese triángulo rectángulo, hay la misma comparación aquí, ¿verdad?
Altura del árbol, sombra del árbol, hipotenusa. En realidad es lo mismo. Pero es exactamente la misma lógica que seguimos. Pasemos al siguiente. Dice, aplicando la semejanza de triángulos, resuelva los siguientes problemas. Este problema creo que es el mismo. Sí, el mismo, es el 1.15, solo que creo que tiene 4 partes, pero la primera parte consideré que no era importante, así que no lo hicimos. Esta es la parte C. Entonces dice, la sombra de un adulto, otra vez con la sombra de un adulto, vamos a ver si soy bueno dibujando. Dice, la sombra de un adulto mide 1.4 metros y en el mismo instante la sombra de un edificio de 10 metros, que se encuentra cerca mide 8 metros. Vamos a ver. Ya vamos a ver si me va bien dibujando. Tenemos una personita. Vamos a dibujar aquí la personita, media rara, no importa. Solo queremos hacer la comparación. Tenemos una personita que mide 1.5 metros. O sea, de la persona de alto, entonces mide 1.5 metros. 1.5 metros. Vamos a hacer esto más pequeñito. ¿Verdad? Esa sería la altura de la persona, ¿verdad? De aquí hasta acá es la altura de la persona, dice. Perdón, dice 1.4, corrijo ahí. Corrijo, es 1.4. Ahí estamos. 1.4 metros, dice. Y en el mismo instante, la sombra de un edificio de 10 metros mide... Ajá, okay, tenemos un edificio. Vamos a tratar de hacer un edificio usando... Vamos a ver si usamos este. Tenemos un edificio aquí. Imagínense que este fuera un edificio. Y vengo yo y le hago aquí alguna que otra cosita como simulando que es una ventana, ¿verdad? Ahí. Ahí tenemos el edificio. Esto lo podemos copiar y pegar aquí. Un edificio que tiene ventanas. Solo eso es lo que quiero decir aquí. Y ahí está. Ahí está, solo es la idea, ¿verdad? Tenemos un edificio y tenemos la persona. Dice el problema que el edificio tiene 10 metros de alto. El edificio tiene 10 metros. 10 metros, ¿verdad? Desde la cima del edificio, la altura de ese edificio son 10 metros, digamos. Y dice que proyecta una sombra. Vamos a hacer aquí una sombra. Imaginen con una sombra que se mire ahí medio rara, ¿verdad? Una sombra, dice. El edificio tiene una sombra de 8 metros. Entonces quiere decir que necesitamos otro valor que diga 8 metros. Entonces, ¿desde dónde es el largo de la sombra? Pues desde la parte del edificio hasta el final de aquí, ¿verdad? Aquí hay 8 metros. Digamos que ahí tenemos la comprensión del problema que vamos leyendo. Dice, en el mismo instante, la sombra de un edificio de 10 metros se encuentra cerca, mide 8 metros. Dice, encuentre la altura del adulto. Si el edificio y el adulto forman un ángulo recto con la tierra. Ah, ok, aquí entendí mal yo esto. Vamos a hacer una corrección aquí. Esto de 1.4 yo puse que era la altura de la persona y leyéndolo bien dice que es la sombra. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a corregir aquí. En realidad, la sombra de la persona perdón, la sombra de la persona es la que mide 1.4 metros. Y la altura de la persona es lo que yo ando buscando. ¿De acuerdo? Eso es lo que a mí me están preguntando. Entonces vamos a hacer la misma lógica que hicimos anteriormente. Altura de la persona, aquí ya no vamos a poner altura del árbol, vamos a poner altura del edificio. Altura del edificio, sombra de la persona, sombra del edificio. ¿Verdad? Esos son los mismos datos que vamos a usar. La misma relación. Entonces, ¿conozco la altura de la persona? Pues no.
De hecho, podríamos poner así, si quisieran, para que se parezca a la figurita. Altura de la persona no la conozco. Ahora, altura del edificio sí sé que mide 10 metros. Sombra de la persona sí sé que mide 4.5. Perdón, 1.4. 1.4. Sombra del edificio sí mide 8, si no me equivoco. Sí, 8 metros. Entonces ahora igual hacemos lo mismo. Multiplicamos en forma cruzada. Creo que voy a hacer esta correccioncita aquí. Voy a borrar esto mejor. Y le voy a asignar una variable para que se vea más bonito, mucho más formal. Le voy a decir que la altura que yo estoy buscando pues es una variable desconocida y lo voy a llamar x. Así me evito poner este signo que me puede confundir, x y x. Entonces ahora multiplico cruzado comenzando por donde aparece la x, en ese sentido. 8 por x pues es 8x igual. Y 10 por 14 pues sería 140. ¿O no? Corrijo. 10 por 1.4. No, 10 por 1.4 son 14. Corrijo ahí. 10 por 1.4 es 14. Y ahora pues voy a poner aquí x. Voy a despejar y voy a decir que x va a ser dividido entre 8. 14 entre 8. Y cuando yo divido 14 entre 8, vamos a ver si usamos la calculadora de nuevo. Y 14 entre 8. Y eso me da 1.75. 1.75. Te voy a copiar esa solución. Digamos que esta es la solución del problema. No puedo borrar este dibujo, creo que no lo puedo borrar. Bueno, el dibujito tendría que hacerlo ustedes un poco más bonito y más pequeño a un lado. O quizá haber puesto la solución aquí y el dibujito a la par. En este caso voy a poner aquí el dibujo, ¿verdad? Y aquí le voy a poner en la palabra solución, ¿verdad? Esta sería la solución del ejercicio y me falta la respuesta, ¿verdad? La respuesta la voy a poner por aquí. Eso no tiene relevancia donde se escribe. Y voy a poner aquí R. Y de acuerdo a la pregunta era, encuentre la altura del adulto. Entonces vamos a decir, la altura del adulto es 1.75 metros. O sea, es una persona un poco alta, ¿verdad? Y ya, así se resuelve el ejercicio. 1.15, inciso C. Este también creo que tiene dos partes. Sí, este ejercicio también tiene dos partes. El 1.16 tiene dos partes. Y vamos a hacer la misma lógica que utilizamos en semejanza, ¿verdad? Dice, aplicando la semejanza de triángulos, resuelva los siguientes problemas. Son dos, ¿verdad? Aquí este es el primero. Dice, sobre dos avenidas paralelas, ojo, eso es muy importante, ¿verdad? Avenidas son estas calles que se ven acá, o las líneas azules dibujadas en el dibujo, o hechas en el dibujo, trazadas en el dibujo, como lo quieran decir. Se han construido dos puentes peatonales, que son estos que ustedes ven aquí, este y este que otro que ven aquí, que se cortan en el punto E, o sea, aquí, en medio. Teniendo en cuenta las medidas de la figura, encuentre la longitud del segmento AE, o sea, del segmento AE. Se fijan, aquí yo tengo dos triángulos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer aquí, hacer esto un poco más pequeño. Lo primero que voy a escribir acá, por aquí arriba, voy a escribir la palabra solución. Y lo primero que voy a escribir después de eso va a ser, voy a decir cuál es la semejanza de los triángulos para conocer el orden en el que voy a trabajar. Eso es muy importante, ¿verdad? Antes de que se lance uno a escribir la proporcionalidad de los lados, es muy importante conocer la semejanza. Entonces, primero vamos a analizar la imagen y vamos a marcar los ángulos iguales. Veamos, como estas dos líneas son paralelas, esta línea que las corta me daría que este ángulo es semejante con este.
es congruente. Son dos ángulos alternos internos. Esta recta y esta recta son paralelas y esta recta que las corta forma este ángulo y este ángulo que son congruentes. Lo mismo sucede con estos dos ángulos. Este ángulo, lo que le voy a poner dos marcas, es congruente con este que tenemos aquí. Le voy a poner también dos marcas. Entonces yo ya tengo que estos dos triángulos son semejantes por el criterio ángulo-ángulo, ¿verdad? Acuérdense que el criterio ángulo-ángulo es un criterio de semejanza. Entonces voy a escribir aquí la semejanza y voy a decir los triángulos, y ya voy a mencionar el orden, aquí es muy importante. Voy a comenzar con el vértice que tiene una marca, voy a pasar por el 2 y voy a terminar en E. Te voy a decir A, B, E. Y estoy diciendo los triángulos, me falta uno, ¿verdad? El triángulo ABE y el triángulo DCE son semejantes por el criterio ángulo-ángulo. Eso significa AA, ¿verdad? Ángulo-ángulo. Listo. Una vez que ya tengo eso, entonces yo ya puedo escribir aquí mi semejanza o mi proporcionalidad o los lados proporcionales. Acuérdense que comenzamos con las dos primeras letras, ¿verdad? Entonces decimos AB ¿sobre quién? Sobre DC. Igual. Luego las siguientes dos letras, que sería BE. ¿Sobre quién? Pues sobre las siguientes dos letras, que sería CE. Igual. Y por último tenemos EA. EA. ¿Sobre quién? Sobre ED. ED. Listo. Una vez que tenemos eso, entonces hacemos la sustitución de los lados o de las medidas de los lados que conocemos. Entonces decimos, conocemos la medida de A hasta B. De A hasta B, pues mide 20 metros. Te voy a poner el 20 nada más, para no confundirnos con las unidades. Desde D hasta C, vamos a ver, desde D hasta C mide 25 metros. Entonces significa que acá hay el número 25. Igual, desde B hasta E pues no conozco, y desde C hasta E, que es esta C de abajo hasta E, no conozco. Entonces esta que tengo aquí la voy a copiar. ¿Por qué? Porque no conozco nada de ahí. Igual. Y ahora digo EA, pues de E hasta A, pues es la medida que me están pidiendo, vale X. Y E hasta D, desde E hasta D mide 10. Entonces ya escribí yo todos los valores que yo conozco. Entonces recuerden que como esta es una igualdad, yo puedo agarrar una pareja de estas y trabajar con ellas para encontrar X. Entonces yo voy a agarrar esta pareja, que ya la conozco, voy a igualarla a la otra que se escribe como X sobre 10. Y para resolver esta ecuación de primer grado voy a multiplicar cruzado, y como es una igualdad puedo comenzar en cualquier orden. Entonces voy a multiplicar donde está la X primero. X por 25 me daría 25X, igual. Y 20 por 10, pues me daría 200. X es igual, y escribo 200 sobre 25. Y X sería igual a 200 entre 25, pues serían 8, ¿verdad? 8M. Serían 8 metros. Entonces sería la parte de la solución de aquí. La vamos a hacer un poco más grande. Y nos faltaría la respuesta, que la vamos a poner por aquí. Entonces nos dice, teniendo en cuenta las medidas de la figura, encuentra la longitud de AE. Te vamos a decir la longitud del segmento AE es igual a 8 metros. Punto. Y ya. Con eso resolvemos el inciso A del problema 1.16. Fíjense que una vez que nosotros analizamos la semejanza de los triángulos, sobre todo tener este orden es vital, ya que si yo
escribo estos puntos A, B y E o D, C y E en el orden incorrecto, yo puedo hacer todo esto, pero las cantidades van a estar relacionadas en forma incorrecta. Entonces, por ejemplo, si a mí me toca hacer la semejanza de primero, yo tengo que seguir un orden. Entonces, si se fijaron, yo comencé con el vértice que tenía una marca, luego me pasé al que tenía dos marcas y terminé en el que no tenía marcas. A, B, E. A, B, E. Y aquí seguí el mismo orden. Comencé en el que tenía una marca, seguí con el que tenía dos marcas y terminé en el que no tenía. Entonces sería D, C, E. Miren, el mismo orden. Y una vez teniendo ese orden, todo lo demás es muy fácil. Pasemos al último problema. Este es el último problema. Dice, un pozo tiene 4 metros de ancho. Ojo, eso es muy importante. Ya me están dando aquí una medida que relacionar, el ancho. Ancho del pozo. Un hombre que tiene 1.75 metros hasta la altura de sus ojos, ojo, hasta la altura de sus ojos, dice, se sitúa a 1 metro del borde. O sea, de la persona al borde del pozo hay 1 metro. Podríamos decir que hay una distancia de la persona al punto donde comienza el pozo. Con la línea del fondo. ¿Ven? Esto. O sea, la línea de aquí es la línea del fondo. Esta línea que va para abajo. ¿Qué profundidad tiene el pozo? Bueno, pero nosotros podríamos relacionar el ancho, porque este es un triángulo, si se fijan. Vamos a trazar aquí, tratar de hacerlo. Aunque remarque la figurita. Entre la persona, digamos que yo pueda trazar esto así. Una línea acá y otra línea. Aquí se forma un triángulo, ¿ves? ¿Pueden ver? Aquí se forma un triángulo. Y acá se forma otro triángulo, ¿ves? ¿Lo ven? Aquí se forma otro triángulo. ¿Lo ven? Ahí se forman dos triángulos diferentes. Esos dos triángulos tienen, digamos, una base, igual que la distancia que hay de la persona al borde, la misma base. Podríamos decir esto. Distancia o ancho del pozo. Y aquí podríamos decir que es sobre la distancia de la persona al borde del pozo. Ese es el mismo valor. Altura de la persona, altura del pozo. ¿Ven? Puedo relacionar eso. Ups. ¿Cómo lo corrijo? Ahí. ¿De acuerdo? Entonces puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces voy a guiarme por ahí. Pero antes de eso voy a poner aquí solución. Entonces voy a hacer eso parecido a lo que hicimos antes. Entonces voy a decir ancho. Voy a usar la medida más pequeña en la parte de arriba, que son las medidas que tienen que ver con la persona, ¿verdad? Te voy a decir altura persona sobre, ¿verdad? Altura de la persona sobre altura pozo. Igual. Te voy a decir aquí distancia no, distancia me la corrí porque te voy a decir longitud persona a pozo. Longitud, esto que estoy escribiendo aquí arriba significa la longitud que hay desde la persona al pozo, que es 1 metro. ¿Entre quién? Y aquí voy a poner ancho pozo. Que no es lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver si estoy escribiendo bien la palabra pozo. Sí, está bien. Bueno, entonces ahora hagamos la sustitución de esas frases por los valores. Entonces veamos, altura de la persona, ¿cuál sería? Pues 1.75. ¿Cuál sería la altura del pozo? Vamos a ver. La altura del pozo pues es lo que nosotros nos están pidiendo. X. Igual. Ahora dice longitud de la persona al pozo. Longitud donde está la persona al pozo, 1 metro. 1 metro. Y ancho del pozo. ¿Cuánto mide ancho el pozo? 4 metros. De aquí sería sobre 4. Y ahora pues multiplicamos cruzado.
X por 1, pues X igual, y 1.75 por 4 en la calculadora para que lo hagamos rápido. 1.75 por 4, 7. Nos da 7. 7, copiamos eso, son 7 metros. Copiamos eso. Y miren qué fácil se resolvió ese problema. Muy fácil, la verdad, muy fácil. Para que se mire un poco más grande, vamos a hacerlo así. Y ahora vamos a poner la respuesta. Y vamos a decir la profundidad del pozo es de 7 metros. Porque eso era lo que me preguntaban, ¿verdad? Y ya. Esa es la forma de resolver el problema B del ejercicio 1.16. Espero que puedan ver el video. Recuerden lo que les dije al principio de comenzar a grabar este video. Lo importante, aparte del documento PDF que lleva las soluciones, es que ustedes vean el video. De paso ahí me regalan un like para el canal de YouTube.